Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Buen día, profe, si se escucha. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase que era de circunferencia. Vamos a hacer algunos ejemplos. ¿No tienen ninguna consulta respecto a la clase pasada? De mi parte, no, profe. Bueno, suerte, están pillando todo. Vamos a sacar un problemita, dos problemas más. A ver si nos da el tiempo. Bueno, fíjense que nos está pidiendo en el problema hallar la ecuación de la circunferencia de manera que uno de sus diámetros sea el segmento que une los puntos 5, negativo 1 y negativo 3,7. Lo primero que tenemos que hacer es graficar para poder interpretar el problema. Bueno, ahí tenemos nuestro eje. El primer punto dice 5, negativo 1. Vamos a poner nuestro primer punto entonces. Estaría en el 5. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y negativo 1 acá. Entonces este es nuestro primer punto. Está en el 5, negativo 1. Y el otro punto está en el negativo 3,7. 1, 2, 3. Y 7 sería hacia arriba. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá vamos. Entonces este sería el otro punto. Está en el negativo 3,7. Bueno, fíjense que este es el diámetro de la circunferencia. Sería uno de los diámetros, porque la circunferencia pues, tiene infinitas, eh, infinitos diámetros, ¿verdad? Entonces uno de ellos sería así. Bueno, ¿qué podemos calcular con esos dos datos que nos dieron ahí? Nos está dando el diámetro, los extremos del diámetro. ¿Qué podemos calcular? A ver, ¿alguien que pueda dar su ayuda? Recuerden que estamos calculando la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia era x cuadrado más
y cuadrado más dx más EI más F es igual a 0. Esta es la ecuación que tenemos que calcular. ¿Alguna idea de cómo podemos hacer el cálculo? Necesitamos la D, la E y la F. También podemos usar la fórmula x menos h al cuadrado más i menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. La fórmula también podemos utilizar. Pregunta: ¿cuál es la forma que podemos calcular el centro de esta circunferencia? Acuérdense que nosotros vamos a graficar esto, ¿verdad? Necesitamos el punto medio acá, que sería el centro. Ponemos nuestro compás en este y en este extremo o en el otro extremo y hacemos girar. Sería más o menos así. ¿Cómo podemos calcular este centro de acá? Que sería h, acá. Primero tenemos que hallar el punto medio, profe. Como Sí, dijo. así mismo. Muy bien. Fíjense que el punto medio de los dos extremos sería el centro de la circunferencia. Eh, porque estos dos extremos están formando el diámetro. Entonces el punto medio de esa recta sería el centro de la circunferencia. O sea, tenemos que calcular h y k. Y para calcular h sería x1 más x2 dividido 2. Entonces h sería igual a negativo 3 más 5 dividido 2. Entonces vamos a calcular h. Sería entonces 5 menos 3, 2 dividido 2 es 1. Y luego tenemos el cálculo de k. Para hacer el cálculo de k, la misma cosa. I1 más I2 dividido 2. I1 es 7 más I2, que es negativo 1. Vamos a poner directamente negativo 1. Dividido 2. Entonces k tiene el valor de 7 menos 1, 6 dividido 2, 3. Entonces estas son las coordenadas del punto medio, o sea, las coordenadas del centro de la circunferencia. Entonces esta circunferencia está en 1,3. Fíjense que acá en realidad tiene que estar 1,3 y por acá no me lo tiene que pasar. Pero esto es a mano alzada, ¿no? Es un aproximado para poder interpretar el problema. Ya tenemos entonces el centro, la h y la k ya tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer el cálculo es de la r, del radio. ¿Cómo podemos calcular el radio? El radio sería desde este punto C hasta este punto 5 negativo 1. ¿Qué fórmula podemos utilizar para hacer ese cálculo? R al cuadrado es igual a x menos h al cuadrado ¿Sí? más. Muy bien. Esta fórmula que está acá vamos a utilizar. Y la vamos a reemplazar a h y a k, le reemplazamos por estos valores, y a x y a y le reemplazamos por 5 negativo 1 o si no por negativo 3,7, por cualquiera de los dos valores, para hacer el cálculo de la R.
Entonces hacemos el cálculo un ratito. Vamos a utilizar el 5 y negativo 1. Vamos a utilizar esta fórmula de acá. Tenemos entonces x, que es 5, menos h, que es 1, al cuadrado, más y, que en este caso es negativo 1, menos k, que es 3, entonces menos 1 menos 3 al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y lo que nosotros estamos calculando es el radio, lo que mide desde este punto hasta este punto. Esto estamos calculando ahora. ¿Cuánto mide esto? Esta distancia. Y hacemos acá el cálculo bien rápido. 5 menos 1, 4. Al cuadrado sería 16. Más, acá menos 1 menos 3, 4 al cuadrado sería 16. Es igual a r cuadrado. Y acá tenemos 32, ¿verdad? 32. Por lo tanto, vamos a poner acá, por lo tanto, r al cuadrado es igual a 32. Si le quieren hacer cálculos de radio nomás, tienen que anular el cuadrado y ponerle una raíz al 32. Y ahí va a salir el cálculo de, de R. Y ahora vamos a hacer el cálculo de la ecuación. Para hacer el cálculo de la ecuación podemos utilizar la misma fórmula, esta fórmula que está acá, pero no se le reemplaza a la X y a la Y. Solamente se le reemplaza a la H, a la K y a la R. Y ahí sale la ecuación de la circunferencia. El otro método sería hacer el cálculo de D, E y F por la fórmula. D es menos 2 por H, E es menos 2 por K y la F también que tiene su fórmula, ¿no? Podemos utilizar esa fórmula también para calcular. Pero ahora yo voy a usar esta fórmula que está acá. Esta fórmula otra vez vuelvo a utilizar, pero no le reemplazo a la X y a la Y. Sería entonces X menos H, que es 1, al cuadrado, más Y menos K, que sería Y, menos K, que es 3, al cuadrado, es igual a R cuadrado. Y R cuadrado es 32. Entonces, 32. Así. Y resuelvo este sistema. Este ya es una ecuación, pero vamos a dejarle en la forma general. Para dejarle en la forma general lo que tenemos que hacer es resolver este binomio que tenemos aquí. Sería entonces x cuadrado, que sería el doble, que sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esa era la regla del binomio de Newton. X cuadrado más el doble del primero por el segundo. Como acá es negativo, acá va a ser negativo. El doble sería 2 por el primero que sería 1 por el segundo que es 1. Sería 2x más el cuadrado del segundo. Sería 1 al cuadrado que es 1. Más la misma cosa con el que sigue. Sería y cuadrado menos 3i por 2 sería 6i más 9. Es igual a 32. Así. Y tenemos de esta forma y lo que hacemos ahora es ordenar. Sería x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 6i
Y acá tenemos 9 más 1, 10. Y el 32 pasa restando. Entonces 10 menos 32 sería menos 22. Es igual a 0. Entonces ahí tenemos la ecuación de la circunferencia. ¿Qué es lo que pedía el problema? Hallar la ecuación de la circunferencia de manera que uno de sus diámetros sea el segmento que une los puntos y estos puntos, ¿verdad? Acuérdense que la ecuación de la circunferencia sí o sí tiene que tener x e y. Por eso nosotros no le reemplazamos a la x y a la y por estos puntos. ¿Entendieron? Profe, ¿Pregunta, chicos? Si no hay pregunta, vamos a hacer otro ejemplo más. No, profe. O sea, yo no tengo. Bueno, la pintada es inteligente y amanecieron todo. Eso es normal, lo ven ustedes. Respondan, pues. No puede ser que quedan dormidos, parece. ¿Qué dijiste, profe? Que Bien normal. amanecieron muy inteligentes hoy, Dios. O eso Así es, nomás somos todos, profe. por eso, o es normal, lo ven ustedes, le pregunté. Y ahora ya me respondieron. Ya me saqué ya la duda. Bueno, después, profe, cuando uno da el ejercitario, lo que es otra ahí, cosa. ahí se olvidaron todo. Ahí dejaron su inteligencia a otro lado. Le hincho la mano, no sé, no, que no. Me va a hallar la ecuación. Hablando de ejercitario, le tengo que dar ya nuestro segundo práctico para que vayan haciendo también. El segundo trabajo práctico. Solo que en ese segundo trabajo práctico ya está lo que es parábola, elipse y algunas otras cosas más. Pero si, fíjense que si les doy, pues ya pueden ir resolviendo ya de a poco. Yo creo que hoy ya le voy a alzar ya el segundo trabajo práctico. Por lo menos lo de circunferencia ya van a poder hacer ya. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos clase? En diciembre, profe, terminar, no sé la fecha, pero Ah, tenemos tiempo, tiempo. Porque la próxima clase ya posiblemente empecemos ya con parábola. Se acostumbraron ya a la clase virtual. y Sí, sí, profe. sí, profe. Menos mal nosotros los seres humanos somos los personas que nos adaptamos a lo que viene, ¿no? Creo que nos pudimos adaptar rápido también. Vamos al año que viene, ¿qué pasa? Bueno, fíjense que en este caso, el problema dice, allá la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos y tenemos 3 puntos, tenemos acá. Tenemos una circunferencia que está pasando por 3 puntos. Pasa por el punto pasa por el punto 5, 3. Vamos a ubicarme en ese punto. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos 1, 2, 3.
Lástima que no tuvimos presencial, porque si era presencial más rápido iban a aprender. 5,3. ¿Qué ventaja a usted le encontraron a este tema de la clase virtual? El tiempo. Voy a hacer En su más o casa. menos horas. ¿Y cómo le digo? ¿Le sirve la grabación de la clase? A mí sí. Sí, A mí Porque me re. recibe la sí, grabación. Porque tipo, si hay algo que vos no entendés, puedes ver hasta entender, pues. Ah, ya. Este 6 ya puse mal, ¿verdad? 6,2 sería 6 y 2 acá. Y si el profesor se equivoca, le puedes reclamar, ¿verdad? Profe, ese punto hiciste mal, ¿verdad? Bueno, fíjense que estamos buscando una circunferencia que pase por estos 3 puntos. Tiene que tener su centro, puede tener su centro acá, cualquier parte puede tener su centro. Vamos a hacer una circunferencia así que pase por los 3 puntos a mano alzada, así como estamos haciendo, ¿verdad? Puede ser así la circunferencia. Y esta circunferencia tiene que tener su centro en este punto. Entonces fíjense que la circunferencia pasa por este punto, pasa por este punto y también pasa por este punto. Son 3 puntos por los cuales está pasando la circunferencia. Y todas esas distancias son iguales. Esta distancia desde el centro hasta este punto es igual a la distancia del centro hasta este punto y es igual a la distancia desde el centro hasta este punto. Todas esas distancias son iguales. Una de las formas es, para resolver este tipo de ejercicio, es eh, hacer la distancia entre estos 2 puntos, distancia entre dos puntos, distancia entre estos 2 puntos. Va a salir 3 distancias. Y luego igualar esas distancias. Vamos a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y resolver. Ese es un método, uno de los métodos. El otro método es, y el que yo le voy a mostrar, es reemplazar en la ecuación general. Nuestra ecuación general es x cuadrado más y cuadrado más dx más ei más f es igual a 0. Esta es la ecuación en forma general. Entonces lo que hacemos es reemplazarle a la x y a la y por estos valores que están. Primero con el punto en rojo, después con el 6, 2 y después con el 3 menos 1. Le reemplazamos, entonces vamos a empezar. Empezamos con el rojo. Sería 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más, fíjense que la x es 5, entonces sería 5d. 5d más 3e, 3e más f es igual a 0. Entonces, de acá nosotros vamos a sacar la primera ecuación. Entonces le vamos a ordenar a esto. D, E y F. Fíjense que vamos a tener una ecuación con 3 incógnitas. Va a ser 5D más 3E más F. Es igual a... Y acá tenemos 3 al cuadrado, le digo 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sería 25 más 9, que sería 34. Y pasa el otro miembro con negativo 34. Entonces dejamos de esta manera. Entonces fíjense que acá tenemos
La ecuación 1. Tenemos la ecuación 1. La misma forma vamos a hacer con el siguiente punto. Y ahí vamos a tener la ecuación 2. Entonces empezamos con 6,2. Sería 6 al cuadrado, 6 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 6D, más 2E, más F es igual a 0. Y tenemos entonces nuestra siguiente ecuación, que sería 6D más 2E más F es igual a, y acá tenemos 6 por 6, 36 más 4 es 40, y pasa con negativo 40. Negativo 40. Entonces esto sería la ecuación 2. Ecuación 2. Y ahora hacemos con el 3 negativo 1. Obtenemos nuestra ecuación 3 con eso. Sería entonces 3 al cuadrado, más negativo 1 al cuadrado. Acuérdense que todo número negativo elevado a una potencia par siempre da positivo. Más 3D menos E más F es igual a 0. Y otra vez procedemos de la misma manera. Ordenamos. Sería 3D más E, digo menos E, más F es igual a, y acá tenemos 3 por 3, 9 más 1, 10, y pasa con negativo 10. Y aquí tenemos nuestra tercera ecuación. Ecuación 3. Bueno, y metemos estos valores en la calculadora para ver cuánto nos da la D. Para ver cuánto nos da la D, la E y la F. Bueno, ¿cuánto es el valor que da eso? Si alguien puede calcular bien rápido en su calculadora. Tienen la calculadora para hacer ¿verdad? Para hacer este tipo de Sí, profe. ecuaciones. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer bien rápido. 5, 3, 1. 5, 3, 1 y negativo 34. Ecuación 2 es 6, 2, 1. 6, 2, 1 menos 40. Ecuación 3 es 3, negativo 1, 1 y menos 10. Me sale que la D me sale negativo 8. No sé si así le sale a ustedes. Fíjense un poco, verifiquen un poco. El profe, si sale negativo 8, negativo 2 y 12. Sí, negativo 2 y 12. Muy bien. Y fíjense que ahí ya tenemos los valores de la D, de la E y de la F. Y a nosotros nos estaba pidiendo hacer el cálculo de la circunferencia. O sea, necesitamos la D, la E y la F. Y reemplazamos nomás en esta misma ecuación que tenemos acá. Reemplazamos la D, la E y la F. Entonces nuestra ecuación va a ser x cuadrado más y cuadrado más
Fíjense que la D es negativo 8, entonces directamente vamos a poner negativo 8. Menos 8x menos 2y más f, que es 12, entonces más 12, es igual a 0. Y esa es la ecuación de la circunferencia. Ahí ya tienen resuelto. ¿Qué pasa si quieren graficar esto? Si quieren graficar esto, tienen que hallar nomás el centro, que sería la h y la k. A partir de la ecuación general, ustedes pueden calcular hk, que es el centro, y pueden calcular el radio, que sería la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? ¿Entendieron? Sí, profe, se entendió. Si no tienen consulta, vamos a continuar la próxima semana. Voy a alzar en la plataforma el trabajo práctico número 2, que vamos a tener que hacer, ¿verdad? Pero no hay apuro para eso, ¿verdad? Pero igual pueden ir haciéndolo mañana, porque va a haber un ejercicio de circunferencia, un ejercicio de parábola y un ejercicio de elipse. Tres Así, 3 ejercicios. también va a ser, profe. Sí, 3 ejercicios más. El de Ahí puede circunferencia. ser también el ejercitario, así como Yo, pensando, o sea, para resolver. si yo ya alcé ya ese o no todavía. Yo creo que yo alcé ya la clase pasada. No, yo estaba mirando. No, todavía no hay nada. Ah, bueno, entonces pensé que alcé, pero no alcé ese. Sí, porque la clase pasada ya yo dije que iba a alzar y me olvidé por lo visto. Bueno, ahora voy a hacer entonces el ejercitario de circunferencia para que se vayan haciendo ya. Que prácticamente de ahí sale el examen, así como la vez pasada. Vayan resolviendo y ya prácticamente ya saben ya cómo hacer los ejercicios. Y el trabajo práctico que va a ser lo que va a valer puntos, que así como te dije, va a haber un ejercicio de circunferencia, un ejercicio de parábola y un ejercicio de elipse. Y pueden ir haciéndolo ya. El de circunferencia ya van a poder hacer. El de parábola y elipse no van a poder hacer todavía porque todavía no desarrollamos, pero tenemos unas cuantas clases todavía para desarrollar eso. Bueno, si no tienen consulta, hasta que llegamos a nuestra clase y vamos a continuar la próxima semana. Está, profe. Gracias. Dale, chicos, que tengan una Ya, linda profe. mañana. Nos vemos. Chao, chao. Igualmente. Dale, Gracias, profe. dale, nos vemos. Cuídense.